Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Y este capítulo, sobre todo estos tres primeros versículos que vamos a leer, son importantes porque son los únicos en los cuatro evangelios en los que se refiere a las mujeres que acompañaban a Jesús. Los otros tres evangelios no mencionan a las mujeres que seguían a Jesús, solo Lucas lo hace. No dice discípulas, dice las mujeres que lo seguían, pero eran discípulas al seguir a Jesús, ya que seguir a Jesús es ser discípulo. Veamos qué nos dicen estos tres primeros versículos del capítulo 8. Recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Lucas es el único que pone a María Magdalena en el ministerio de Jesús, o sea, en este versículo. Los otros tres evangelios, en los que también aparece María Magdalena, pero solo la mencionan 2 veces, y en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Juan, la mencionan solamente en el drama de la pasión. En Marcos, en el capítulo 15, en Mateo, en el capítulo 27, y en Juan, en el capítulo 19, 20, también. Bueno, esa es la referencia a María Magdalena que en Lucas ya está mencionada en el ministerio de Jesús. También cita a Juana, la mujer de Cusa. Esta mujer era de la alta sociedad, ya que dice que su marido era administrador de Herodes. Y cita a otras mujeres, cita a Susana, no sabemos nada de ella, y otras muchas que le servían con sus bienes. Ahora, con esta parábola que vamos a leer en el capítulo 8, versículo 4, se inicia el tercer bloque que se llama bloque marcano, porque viene del Evangelio según San Marcos. Y a diferencia del relato de Marcos, en el que se ven 6 terrenos diferentes, en Lucas vamos a ver solamente 4 terrenos, 3 terrenos malos y uno bueno. Y otra diferencia es que en Marcos Jesús habla desde una barca. Vamos a ver. Versículo 4. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades, y les dijo entonces esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo los abrojos con ella, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos, que oiga. Los 3 terrenos malos también representan a todos aquellos que reciben la palabra de Dios, les gusta, les atrae, pero si no ese mismo momento, al día siguiente o algún tiempo después de haberla escuchado, ya no recuerdan nada de lo que oyeron, ya no les interesa y por lo tanto ya no pueden compartirla. A eso se refiere con los 3 diferentes tipos de terrenos malos. Pero el terreno bueno
es ese en el que llega la palabra de Dios, se hace fuerte en esa persona y crece y da fruto centuplicado. Da fruto centuplicado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que cuando uno explica la palabra del Señor, la lleva, la proclama, la predica, está dando fruto, porque se ha predicado para, digamos, 100 personas, por lo menos la mitad se queda con esa buena semilla y decide estudiar la palabra y seguirla y llevarla. Entonces está haciendo que esa otra persona también dé frutos a su vez. Y ese fruto, esa semilla que está sembrada en buen terreno, es la que va dando frutos centuplicados. Por eso es que la labor de todos es llevar la palabra del Señor a todos cuantos podamos. En una de sus cartas, Pablo nos dice, prediquen a tiempo y a destiempo. Y es eso lo que hay que hacer, porque predicando, sea en el tiempo que sea en el lugar que sea, la semilla queda y en muchos casos fructifica. Y en el versículo 9 dice, le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él les dijo, a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta cita de Jesús viene del libro de Isaías en el capítulo 6. Y esta frase de Jesús de decir a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino, a los demás solo en parábolas, es una frase condenatoria para todos aquellos que aun viendo o oyendo sus enseñanzas y sus milagros, no querían descubrir en ellas la presencia de Dios en la tierra. Y es por eso que Jesús usa esta cita de Isaías. Y viene la explicación. La parábola quiere decir esto. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, y después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz, crecen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia, no solo ahora ya prediqué, ya enseñé, ya comenté la palabra del Señor y bueno, ya no tengo nada más que hacer ni tengo que hacerlo otra vez porque ya hice mi parte. No, tiene que ser con perseverancia, siempre, estemos donde estemos. No quiero decir con esto que si hay gente que rechaza la palabra de Dios o nuestra predicación, o hay gente que se molesta incluso, o que quiere atacarnos, en ese caso no debemos continuar, porque la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios no se discute. Se enseña, se comenta, pero no se discute. Versículo 16. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Miren pues cómo oyen.
porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener, se le quitará. Esta parábola de la lámpara, más otras que vamos a ver más adelante, nos muestra que Jesús es esa lámpara, la que no está tapada por nada. Él mismo hacía todo abiertamente, ¿verdad? Y esa luz que nos trae Jesús no la podemos tapar con nada, no tenemos que ocultarla. Lo que decía antes, tenemos que proclamarla, tenemos que enseñarla y mostrarla a los demás. Y por eso el Señor nos dice que nosotros seamos luz para los demás. Y si tenemos que ser luz para los demás, debemos hablar de Jesús abiertamente, sin avergonzarnos, sin sentir temor, porque es Él el que a través del Espíritu Santo pone las palabras en nosotros para poder proclamarlo, proclamar su palabra. Jesús es la palabra de Dios. Si recibimos un don o un carisma o una misión del Señor y no hacemos uso de ese don, de ese carisma o de esa misión, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere, nos lo quita y lo da a quien esté dispuesto. Por eso es que muchos se quejan de no tener dones, no tener carismas. Y dicen, ¿por qué yo no tengo ese don? ¿Por qué esta persona tiene ese don y yo no? Hermanos, no es porque el Señor no se los ha dado, sino porque esas personas han rechazado ese don el momento que Dios se los dio. Y si no hicieron uso, se los quita. Y si hay otra persona que esté trabajando y haciendo uso muy seguido de todos de los dones o los carismas que el Señor le ha dado, es a ese el que el Señor le va a dar más, porque está viendo que trabaja y sirve y hace un buen uso de los dones y carismas que ha recibido. Tenemos que estar atentos a ver cuándo nos regala un don el Señor y qué don nos lo ha regalado, porque solo así vamos a poder servir. ¿Y cómo puedo descubrir yo qué don o qué carisma tengo? Eso es fácil, orando por los demás. Si se te presenta una persona que necesita un consejo y empieza a hablar y saca todo lo que tiene adentro y puedes aconsejar y te das cuenta que estás dando un buen consejo, no eres tú. Es el Señor que te está utilizando y te está regalando ese don de consejo. Si se presenta un enfermo y te pide que ores por él y empiezas a orar por esa persona y lo haces con fe, con toda la fe del mundo, porque esa persona ha venido contigo con fe para que le ayudes a pedir al Señor por su sanidad. Y si el Señor obra, es porque el Señor te está regalando ese don y va a utilizarte con eso. El Señor no te va a regalar dones o carismas que tú no los puedas manejar, hermano, hermana. El Señor te va a regalar los dones con los que Él sabe que vas a poder trabajar y que vas a hacer un buen trabajo. Entonces el Señor te regala los dones y te ayuda a descubrirlos. Y si tú quieres descubrirlos, los vas a descubrir orando por los demás, hablando de su palabra, y el Señor se va a manifestar y tú vas a poder descubrir con qué don, con qué carisma, con qué misión el Señor te está bendiciendo. Vamos a seguir. Versículo 19. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió,
Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús no rechaza a su familia. En Marcos vemos que dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Pero aquí no. Aquí Jesús no rechaza a su familia. Y más bien la respuesta que les da y les dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es como decirles, ténganlos como ejemplo. Ténganlos como ejemplo. Ellos han escuchado la palabra de Dios, la han aceptado y en este caso no solamente hablamos de toda su familia, sino específicamente hablamos de María, que escuchó la palabra de Dios, la palabra que le fue dicha por el ángel, la aceptó y siguió adelante y de ese modo hizo posible la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios. Y por eso Jesús nos quiere decir, son ejemplo para ustedes. Tienen que creer así como ella ha creído, así como ella ha aceptado la palabra y la voluntad de mi Padre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al ver este pedacito de este pasaje que nos regala el Señor acerca de su familia. Escuchar la palabra de Jesús y cumplirla es ser hermano de Jesús. Y seguimos. Cierto día subió una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca. La barca se anegaba y estaban en peligro. Entonces acercándose le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que nos hundimos. Él habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje que se amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está su fe? Ellos llenos de temor se decían entre sí maravillados, pues ¿quién es este que conmina a los vientos y al agua y le obedecen? Cuando nos vemos en peligro o en una necesidad, acudimos a Jesús. Lo llamamos, en este caso, lo despiertan. Él estaba con ellos, pero estaba durmiendo, estaba tranquilo, porque sabía que Dios estaba con él, no sentía temor por nada. Y aquí estando él con ellos aún así sintieron miedo, sintieron temor al ver semejante borrasca y todas las olas enormes que seguramente se levantaban contra la barca. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Tengan fe, ¿dónde está su fe? Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros cuando en alguna necesidad debemos despertar a Jesús. Jesús está con nosotros, Jesús está en nosotros, está a nuestro lado. Pero en los momentos más difíciles y duros de nuestra vida, nosotros no podemos a veces encontrarlo. Y no nos damos cuenta que Él está con nosotros y en nosotros, vive en nosotros. Y debemos despertar a ese Jesús que está en nosotros y actuar en consecuencia, actuar con fe. El Señor obrará y lo hará a través de nosotros. Ese es el mensaje de la tempestad calmada. Debemos mantener viva nuestra fe. Y sigue en el versículo 26. Arribaron a la región de los Gerasenos que está enfrente de Galilea, y al saltar a tierra vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se echó a sus pies gritando con gran voz,
¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Y es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él y aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras y el demonio lo empujaba al desierto. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó, Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pasían en el monte. Le suplicaron que les permitiera entrar a ellos y aquel hombre, y los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido y llegando donde Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos porque estaban poseídos de gran temor. Y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él, pero le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Bien, el endemoniado de Gerasa. Otra vez vemos la misma pregunta. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Nuevamente, el demonio lo reconoce como el Hijo de Dios a Jesús. Y dice, es que Jesús había mandado al espíritu que saliera de aquel hombre. Claro, le dijo fuera. Nosotros le dice, ¿qué tenemos contigo? No nos atormentes. Y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Legión. Él los mandó a los puercos. Y la gente, dice la gente, se llenó de temor por lo que había visto. ¿Qué vio? Vio al hombre que estaba sentado en su sano juicio, vestido, ya no como lo habían conocido antes. Y ese cambio fue inmediato en el hombre. Y este hombre le pedía a Jesús estar con él. Quería ser su discípulo. Quería ser su discípulo, pero Jesús no se lo permite. Pero hay algo maravilloso en esto. ¿Por qué no le permite Jesús ser su discípulo? Porque su plan era otro. Su plan no era tenerlo como discípulo. Su plan era hacerlo apóstol. Ya no lo tenía, ya no lo quería tener para que aprendiera, porque con su cambio él había aprendido, había cambiado totalmente y lo manda a que cuente todo lo que Dios ha hecho contigo, le dice. Y dice que él se fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Miren qué cosa más hermosa. No lo hizo discípulo. No estaba con los 12 ni con las mujeres y los hombres que además de los 12 le seguían a Jesús. No, lo mandó como apóstol, lo hizo apóstol después de liberarlo. Esa es una cosa realmente hermosa en la actitud de Jesús. Sacó todo el mal de ese hombre y al ver su cambio, al ver cómo él había reaccionado de lo que le pasaba antes,
decidió enviarlo como apóstol. Discípulo, ya sabemos, es el que está para aprender. Todos tenemos vocación de discípulo. Todos estamos para aprender. Y apóstol es el enviado, es el que ya es enviado para una misión. Y eso es lo que hace Jesús con este hombre. Lo hace apóstol, ya no discípulo, apóstol. Vamos a continuar con el versículo 40. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrara a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente lo ahogaba. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla del manto de Jesús, y al punto se le paró el flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo, tu hija está muerta, ya no molestes al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Y él, tomándola de la mano, dijo en voz alta, niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Estos dos relatos que están puestos en uno solo, Jairo y la hemorroísa, que también están en los evangelios de Mateo y de Marcos, nos muestran la fe de aquella mujer y esto es muy lindo porque dice, Maestro, la gente te aprieta y te oprime. Y dijo Jesús, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Había mucha gente que le estaba tocando a Jesús, había mucha gente que le aprisionaba, le apretaba porque era una multitud la que lo seguía. Pero había alguien que lo había tocado con fe. Muchos lo estaban tocando, pero nada más que eso, era la multitud que estaba con él, mientras que esta mujer le tocó con fe, y es esa fe la que arrancó el milagro de Jesús. Y por eso Jesús le dice, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es un hermoso ejemplo de la fe con la que la mujer se acercó a Jesús. Jesús sintió que salió el milagro que había sido arrancado de él por la fe de esa mujer. Y después reconoció delante de todos lo que había hecho y cómo se había sanado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Una vez más vemos que Jesús no solo sana, sino que salva. Y como ya les dije varias veces, la sanación es para esta vida, pero la salvación es para la vida eterna. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y en cuanto al
a la hija de Jairo, dice era jefe de la sinagoga, bien, y estaba yendo Jesús a la casa de Jairo para sanar a su hija. Pero le van y le avisan y le dicen, ya no lo molestes al maestro, ya ha muerto. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, no temas, solamente ten fe y se salvará. Cree en mí, pon tu fe en mí, descansa en mí. Y al llegar a la casa, llegó a la casa de Jairo. Entró, pero solo les permitió que entraran a los tres de siempre, Pedro, Santiago y Juan, y en este caso al padre y a la madre de la niña. Y les dice, no lloren, no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él, dice, porque todos sabían que ya había muerto la niña. Pero para Jesús nada es imposible. Para Jesús, que es la vida misma, que es por quien todo ha sido creado, es Dios, nada es imposible. Ni la muerte se resiste al poder de Dios. Y ahí nos quedamos, con la idea de tener siempre que aumentar nuestra fe y descansar en el Señor.